Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Tomen asiento, por favor. Un gusto poder saludarles en esta ocasión. Lindo tiempo de alabanza y ahora nos disponemos a meditar en la palabra del Señor y en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros el día de hoy. Seguimos con nuestra serie sobre la mayordomía, nuestra serie que iniciamos la semana pasada. ¿Se acuerdan ustedes? Hablamos sobre la mayordomía del cuerpo y dijimos, entre otras cosas, que la mayordomía no es algo que empieza con una serie de obligaciones, con una serie de deberes que nosotros tenemos que hacer y cumplir. Dijimos que la mayordomía cristiana empieza con Dios. Y dijimos también que Dios es el dueño de todas las cosas, ¿verdad? Se acordarán ustedes. Y que la mayordomía cristiana, por ende, comienza con una comprensión, con un entendimiento de lo que es la gracia de Dios, lo que es el amor de Dios al habernos concedido todas las cosas, al haberlas puesto en nuestras manos y que teníamos ahora nosotros que administrarlo correctamente. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que vimos la semana pasada. De paso, ¿cuántos de ustedes no estuvieron el domingo pasado en la mañana? Levanten la mano, por favor. Varios de ustedes. Entonces es bueno poder hacer esta recapitulación para poder entender en qué consiste el tema de la mayordomía. Y hablamos acerca de la mayordomía del cuerpo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo les ha ido a ustedes en esta semana con este tema? ¿Cómo les ha ido con el aspecto de la vida moral, el tema de la salud, el tema de la apariencia? ¿Lograron hacer esos ejercicios que querían hacer para bajar un poquito la barriga? ¿O el único ejercicio que hicieron fue el de la cuchara? ¿Ah? No se preocupen, no se frustren. Si por alguna razón no empezaron todavía, es el momento para empezar. Dios es un Dios de oportunidades. Siempre el Señor está queriendo darnos una nueva chance. Así que hagamos el esfuerzo esta semana de cuidar nuestro cuerpo tal como lo hemos venido conversando. Hoy veremos lo que significa la mayordomía del tiempo. Otro aspecto importante que tenemos que considerar cuando hablamos de mayordomía, cuando hablamos de la buena administración. Así que vamos a hablar un poquito el día de hoy, los próximos minutos, acerca de lo que significa cómo administramos el tiempo que Dios nos ha dado. Si es que lo estamos haciendo bien o quizá estamos fallando en alguna área y tenemos que corregir y cambiar de actitud. Hay un refrán muy popular, ustedes conocen, que dicen que el tiempo es oro, ¿no? Incluso hay una entidad financiera, un banco, que ha sacado una publicidad que dice: el tiempo vale más que su dinero. ¿Qué les parece? Claro, están tratando de que la gente vaya menos al banco, hagan las operaciones por internet, por el cajero automático, se afilien al débito automático, todo porque se dan cuenta que el tiempo es algo tan valioso para la persona que cuanto menos tiempo una persona pase en el banco haciendo colas, será mejor para el banco y será mejor también para el cliente. Todos valoramos el tiempo. Todos cuidamos nuestro tiempo. Por lo menos deberíamos de cuidar nuestro tiempo. Pero ¿te has puesto a pensar en qué gastas el tiempo? ¿Te has puesto a pensar en qué estás invirtiendo el tiempo que Dios te ha dado? Yo encontré unas notas un poco curiosas respecto a este tema. Dicen que una persona promedio, al final de su vida, habrá pasado en total 3 meses solamente cepillándose los dientes. ¿Qué les parece?
Es decir, que si tú sumas el tiempo que usas en cepillarte los dientes cada día, al final de tu vida, más o menos, 3 meses habrás gastado solamente en cepillarte los dientes. Ahora, si tienes dentadura postiza, bueno, un poco menos quizá. ¿Sabes cuánto tiempo de nuestra vida vamos a pasar durmiendo? Aproximadamente 23 años de tu vida. O sea, cuando tú dices que has cumplido 70 años, en realidad de los 70 años, 23 te los has pasado durmiendo. En hacer diversas colas para el banco, para una gestión, ante algún ministerio. ¿Sabes cuánto tiempo pasa una persona promedio? Pasará un promedio de 500 días de tu vida, te la pasas haciendo cola. Y en consultar el reloj, solamente en mirar el reloj, dice que al final de nuestra vida habremos pasado 3 días consultando el reloj. Esto nos habla de que gastamos el tiempo para diversas cosas, usamos el tiempo. Hoy día para venir a la iglesia, ¿no es cierto? Te has levantado, te has bañado, te has cambiado, te has alistado, has invertido tiempo para venir a la iglesia. Has tenido que tomar tu mototaxi, tu carro o venir a pie, pero has tenido que calcular tu tiempo para poder llegar a la iglesia. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo estamos usando el tiempo que Dios nos ha dado? A veces decimos, es mi tiempo, pero no es nuestro tiempo. Como todas las cosas que Dios nos ha dado y como hemos dicho y hemos aprendido que el Señor es el dueño de todo, el tiempo no es nuestro, es de Dios, que nos lo ha dado para que tú y yo lo administremos correctamente. ¿Qué uso le estás dando al tiempo que Dios ha puesto en tus manos? Sin duda, una de las herencias más preciosas, más hermosas que Dios le ha dado al ser humano es justamente el tiempo. No importa tu condición social, no importa tu situación económica, no importa tu sexo, no importa el trabajo que tengas, todos tenemos el mismo número de horas al día. O alguien tiene 25 horas, avíseme para que me dé la receta, yo estoy necesitando más horas en mi día. Todos tenemos 24 horas, nadie tiene más. El Señor nos ha dado el tiempo para poder administrarlo correctamente. Llevar adelante las diferentes tareas que hacemos requiere tiempo. Ir a trabajar requiere tiempo. Ser un buen padre, ser una buena madre requiere tiempo. Ser un buen esposo, una buena esposa demanda tiempo. Ser un jefe, ser un empleado implica tiempo. Todas las cosas que nosotros hacemos en la vida ocupan nuestro tiempo. Pero hay algo más. No solamente el tiempo para nuestras cosas en nuestros quehaceres y responsabilidades de la vida, sino que como hijos de Dios también tenemos que preguntarnos cómo estoy usando el tiempo que Dios ha puesto en mis manos. Como creyente, como un hijo de Dios, como alguien que ha sido renacido por el poder del Señor, tenemos que entender que hay prioridades relacionadas con el uso del tiempo y que tenemos que considerar y evaluar porque un día vamos a responder al Señor acerca de cuán fieles fuimos con el tiempo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo inviertes en el cuidado de tu vida espiritual? Es una pregunta válida. ¿Cuánto tiempo inviertes en la oración? ¿Cuánto tiempo inviertes en buscar al Señor? ¿Cuánto tiempo inviertes en el servicio al Señor o en las misiones? Son preguntas que tienen que ver ya no con el tiempo que tú usas para ir a trabajar o para venir a la iglesia, sino con el tiempo relacionado con tu servicio y comunión con Dios. Entonces, como buenos mayordomos, estamos llamados a administrar correctamente, y permíteme usar esta palabra, sabiamente, repito, sabiamente el tiempo. Amén. Estamos llamados a administrar con sabiduría el tiempo que Dios nos ha dado, porque un día daremos cuentas al Señor.
Entonces yo quisiera tocar 3 áreas específicas en esta mañana. Primero, la que tiene que ver con el tiempo personal. El tiempo personal. Todos nosotros necesitamos tiempo individual, tiempo personal. Y es válido que nosotros pensemos de manera personal en el tiempo y cómo lo invertimos. Hay cosas que a ti te gustan hacer. Hay objetivos que tú te has trazado. Todo eso tiene que ver con el tiempo personal, el tiempo individual. Por ejemplo, a mí me encanta el chifa. Yo soy chifero desde que tengo uso de razón. Pero a Celeste le gusta, pero no tanto. ¿No, Celeste? A Celeste le gusta las pastas, la comida criolla. A mí, yo puedo comer chifa los 8 días de la semana, si tuviéramos 8 días. Entonces a veces Celeste no quiere comer chifa. Nos ponemos de acuerdo y vamos a comer algo que nos guste a los dos. Pero a veces yo me doy mis escapaditas y me voy al chifa solo. Al chifa que va el pastor Wilmer, acá a la vuelta. Es mi tiempo personal. Es válido. Disfruto porque Dios me ha dado tiempo para que yo lo administre correctamente, para mi persona. Lo correcto y lo lógico y lo recomendable es ponernos de acuerdo e ir a comer juntos lo que a ambos nos gusta. Pero no está mal si Celeste por ahí quiere ir a comer algo que le gusta y yo comer algo que a mí me gusta. Pero cuando hablamos del tiempo personal, tenemos que hablar en primer lugar de ser conscientes de lo breve que es la vida. Mira lo que dice el Salmo 90 y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 12. Conciencia de que la vida es breve. Dice el salmista, en este caso Moisés, en el Salmo 90, a partir del versículo 10 en adelante, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué preciosa porción de la Escritura que nos habla de lo breve que es el tiempo, de la brevedad del tiempo. Tenemos que recordar que nuestra vida es breve en comparación con la eternidad de Dios, en comparación con el propósito para el cual hemos sido creados, que es vivir por la eternidad. Pero la vida se nos pasa así de la noche a la mañana. Y es interesante que el salmista dice en el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. Una de las cosas que yo aprendí y descubrí haciendo este estudio, ¿sabes qué fue? Que hay una interesante relación en muchos versículos de la palabra entre el uso del tiempo y la sabiduría. Es decir, el que usa correctamente el tiempo es llamado sabio. El que no usa bien el tiempo es llamado por contraste necio. Hay una relación interesante entre el uso del tiempo y la sabiduría. Ahora la gente piensa que tiene todo el tiempo del mundo para vivir la vida como quiere, especialmente los jóvenes, ¿no? No, yo tengo una vida por delante. Y miran la adultez y la ancianidad como algo muy, muy lejano. Y no se ponen a pensar que la vida ha sido dada por Dios y que esa vida que Dios nos ha dado, tenemos que aprender a vivirla sabiamente. ¿Por qué? Porque la vida se nos va de las manos. Conciencia de la brevedad de la vida. Anoche me enteré de una noticia que me entristeció bastante. Una compañera de mi colegio, de mi promoción, que vivía en Alemania, falleció ayer. Y ayer me enteré de esa noticia. Y no pude dejar de reflexionar sobre el tema y ponerme a pensar, porque resulta que en mi promoción del colegio ya van como 8 o 9 compañeros que han fallecido. Más o menos todos estamos en los 50 y pico de años.
Ese pico no es muy alto, por si acaso. Pero para un grupo de 80 estudiantes, que 8 o 9, estamos hablando del 10%, hayan fallecido, llama la atención. ¿Y sabes qué? Me puse a reflexionar en cuán breve es nuestro paso por esta tierra. El mismo salmista va a decir, los días de nuestra edad son 70 y si en lo más robusto 80 años. Pero dice, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Has escuchado esa frase, cómo vuela el tiempo? El tiempo se nos va de las manos. Por lo tanto, se hace necesario tomar conciencia de esta brevedad y dedicar a vivir la vida de acuerdo a los planes y a los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. El kairos de Dios, el tiempo de Dios, es distinto al cronos del hombre, al tiempo del hombre. Estamos hablando de dos expresiones de tiempo totalmente distintas. Dios es eterno y permanente. Nosotros somos finitos y de una vida breve. Te pregunto, ¿eres consciente de esto? En tu tiempo personal, ¿eres consciente de lo breve que es la vida? Sí, estamos llamados a hacer un uso correcto de ese tiempo personal. Usar el tiempo, por ejemplo, para lograr metas en la vida, para conseguir objetivos personales, para estudiar, para que seas el mejor estudiante de tu universidad o de tu colegio, para lograr el mejor empleo que sea posible. Son cosas valiosas que Dios quiere que consigamos cada uno de nosotros, porque el tiempo se va volando. Chicos, jóvenes, no pierdan el tiempo. Estudien, sean los mejores estudiantes, sean los mejores trabajadores, inviertan el tiempo en lo que es valioso. Te va a ayudar en tu desarrollo personal. Pero además hay que tomar conciencia del uso adecuado que tenemos que darle al tiempo. Uso adecuado del tiempo. A veces pensamos que podemos decidir nosotros la manera como usamos el tiempo. Es mi tiempo, yo lo uso a mi manera, lo uso como quiero, nadie me va a pedir información de lo que hago con mi tiempo, nadie me va a juzgar, es mi tiempo, no me interesan los demás. Y creemos eso, y hacemos planes de acuerdo a lo que nosotros creemos. Organizamos viajes, organizamos actividades, tomamos decisiones acerca del futuro, decidimos sobre nuestra vida y no nos ponemos a pensar si será que Dios lo va a permitir. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Y mira cómo describe Santiago la vida. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Santiago va a decir que la vida es como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego ya no está más. Así es la vida. Por lo tanto, Santiago dice, deberíamos decir, si el Señor quiere, iremos y haremos esto o esto otro. Creo que tenemos que aprender a incluir en nuestro vocabulario la frase, si es la voluntad del Señor. Yo voy a hacer esto si el Señor lo permite. Voy a hacer esto si el Señor no viene antes. Tenemos que aprender a incluir en nuestro hablar este aspecto que nos habla de la dependencia de Dios, aún del tiempo. El salmista va a decir en el Salmo 62, esperad en el Señor. Aprender a esperar en Dios, porque tú puedes hacer grandes planes acerca de tu vida, grandes planes acerca del futuro, de tus viajes, de tus vacaciones, de todo lo que quieras, pero siempre tienes que decir, si Dios quiere.
¿Amén? No quiere decir que seamos desorganizados, no quiere decir que no tengamos una agenda, no estamos hablando de eso. Pero en todo lo que planificamos, debemos aprender a decir, si es la voluntad de Dios, esto se hará. ¿Te acuerdas lo que el apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 5, versículo 15 en adelante? El tiempo que Dios ha puesto en nuestras manos tiene que ser aprovechado correctamente. Pablo le va a decir, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Te has dado cuenta esa relación otra vez entre sabiduría y aprovechar bien el tiempo? El que aprovecha bien el tiempo, dice allí, es sabio, pero además entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que aprender a depender de Dios de tal manera que aún nuestros planes estén sujetos a la voluntad del Señor. Eso es aprovechar bien el tiempo en sabiduría. Muchas veces hacemos las cosas a nuestra manera y no dejamos que la voluntad de Dios se exprese aún con el uso del tiempo. El uso adecuado del tiempo tiene que ver con que sea usado según la voluntad de Dios. Yo te pregunto, ¿estás aprovechando bien el tiempo? Te pregunto, ¿estás caminando como sabio y no como necio en tu uso del tiempo? ¿Estás en una correcta actitud hacia el tiempo que Dios te ha dado o quizás estás siendo negligente y no le estás dando el peso que tiene una correcta administración del tiempo personal, del tiempo que Dios te ha dado? Y quizás estás por allí, ¿verdad?, matando el tiempo, como le decía a un muchacho, ¿qué haces en el parque solo? Estoy matando el tiempo. No sé si el tiempo se puede matar, pero que se puede perder, sin duda. En segundo lugar, quiero hablar del área del tiempo familiar, que es otro aspecto importante, fundamental, cuando hablamos de la mayordomía. De paso, este sermón podríamos ampliarlo a 2, 3, 4 domingos y seguir hablando de la mayordomía del tiempo en diferentes áreas. Pero cuando hablamos del tiempo familiar, tenemos que reconocer que es tan importante como el tiempo personal. No debemos dejar a un lado el invertir tiempo en nuestra familia. A veces el exceso de trabajo o quizá las distracciones en otras cosas nos hacen perder de vista la importancia que tiene darle tiempo a la familia. Por ejemplo, ¿qué del tiempo para con los hijos? Tiempo para con los hijos. El libro de Eclesiastés nos dice que hay tiempo para todo, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para arrancar lo plantado, etcétera, etcétera. Pero ¿qué del tiempo que tienes que darle a tus hijos? Uno debe aprovechar todos los espacios posibles para pasar tiempo con ellos, ayudarlos en su formación emocional, ayudarlos en su formación espiritual y darles todo el tiempo que sea necesario. A veces creemos que cuando nuestros hijos son pequeñitos, están chiquitos, no necesitan mucho de nuestro tiempo, ¿no? Y más bien decimos, ay, ¿a qué hora se dormirá para yo también descansar? Y pensamos que no necesitan mucho del tiempo de los padres. Y nos equivocamos. No hay edad, en realidad, para satisfacer la demanda de tiempo de nuestros hijos. Permítame contarles algo personal, familiar. A veces yo estoy en mi casa, en mi oficina, trabajando ahí, preparando el sermón, estudiando, haciendo cosas de la iglesia. Y mi hijo, que tiene 27 años, César, que tiene horarios de trabajo muy distintos, le toca descansar y se queda en la casa.
Y ahí está en su cuarto él, 10, 11 de la mañana, está leyendo o está viendo televisión, está echado en su cama. Yo estoy en mi oficina trabajando y de pronto escucho que me dice, papá. Y yo desde mi oficina le contesto, ¿qué pasa? Y me dice, ven, échate conmigo. Yo estoy trabajando, son las 11 de la mañana. Yo ya sé que mi hijo cuando me dice, ven, échate conmigo, es porque quiere cariño, es porque quiere que lo engría, o es porque quiere decirme algo. Yo dejo lo que estoy haciendo en ese momento, por más importante que sea, y voy y me echo con él un rato a engreírlo, a besarlo, a acariciarlo, a conversar con él. Porque cuando tu hijo te llama, es porque te necesita. Y tienes que aprender a dejar a un lado lo que a ti te parece muy importante para atender lo que realmente es importante, que son tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque cuando menos te des cuenta, se fueron de tu casa. Cuando menos te des cuenta y quieras buscarlos para abrazarlos y besarlos, ya encontraron a otra persona que los va a abrazar y los va a besar, su esposo o su esposa. Ya no será tan fácil. Tiempo con los hijos. No estamos hablando de un desequilibrio, de un desbalance en el uso del tiempo, pero hay que saber darles el tiempo necesario. Así que cuando tu hijo te llame, acude a él. Responde a su llamado, porque te necesita. No permitas que ni el trabajo, ni otras distracciones te roben el valor que tiene el pasar tiempo con tus hijos. Eso habla de una buena administración del tiempo familiar. Pero también está el tiempo para el cónyuge. Como decimos, Eclesiastés habla de que hay tiempo para todo, entonces hay tiempo para la esposa y hay tiempo para el esposo. Es importante darle tiempo a la pareja. Es importante darle tiempo al esposo o a la esposa. Esposo, ¿cuánta atención le das a tu esposa cuando ella quiere compartirte algo? Ahora, todos sabemos que las esposas, a las mujeres les encantan los detalles. Cuéntame tu día. Y quiere que el esposo le cuente de la A a la Z, pasando por cada uno de los detalles de cómo nos fue durante el día que aún no termina. ¿Verdad? ¿Sí o no, hermanas? Así es. Y los esposos tenemos que ser pacientes, comprensivos y tratar de contarle y conversar con nuestra esposa porque está necesitando también ella un diálogo con el esposo. Ahora a los hombres nos cuesta más, ¿no, Pastor Wilmer? Nos cuesta más, pues, porque no somos detallistas los hombres. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Alguna novedad? No, todo normal. Y ahí matamos la conversación. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Celeste? Así soy, ¿no? Así soy, pues. Yo reconozco mi pecado. ¿Ah? Pero a veces tengo que ser comprensivo y decirle, bueno, hubo esto, hubo lo otro, hubo lo otro, hubo lo otro. Se ríe mi esposa. Esposas, ahora le cae a las esposas. ¿Cuánto le das de tu tiempo para escucharle en medio de sus problemas? En medio de sus dificultades. A veces los esposos venimos del trabajo cansados, cargados y queremos conversar también. Pero quizá la esposa está más preocupada en que no se le queme el agua, ¿no? Que no se le queme el arroz. Un momentito, no, después hablamos, ahorita no es el momento. Y quizá el esposo necesita en ese momento porque más tarde ya no lo va a hacer. Más tarde ya no va a querer hablar. Lo que estoy queriendo decir aquí, porque este es un tema para tratarlo largo y tendido sobre la comunicación en el matrimonio, es que ambos debemos saber, hombre y mujer, administrar bien el tiempo que cada uno usa para satisfacer las necesidades de la otra persona, del esposo y de la esposa. Así que trabajemos en eso para una mejor comunicación. Habría mucho más que decir al respecto. En tercer lugar está el tiempo con Dios. Sí, tiempo personal, tiempo para ti, tiempo para que tú lo disfrutes, es válido, lo hemos dicho,
Tiempo para la familia, indiscutiblemente, pero también el tiempo con Dios. El tiempo que tú separas para las cosas espirituales. El tiempo que Dios ha puesto en tus manos, sí es cierto, es para que cumplamos tareas específicas en esta tierra. Para que vayas a trabajar, para que vayas a estudiar, para que disfrutes la vida, porque la vida es algo que hay que disfrutarla, y más el creyente está llamado a disfrutar la vida y gozarse en la vida. Tiempo personal, tiempo para ti, claro que sí, es válido. No te sientas mal cuando tú quieres hacer algo dentro de lo correcto, por cierto, que es para ti. Permítanme hacer un paréntesis acá. A mí me encanta la playa. Yo disfruto de la playa. Y yo el día lunes que descanso, agarro mi libro, agarro mi música y me voy a la playa y la paso bien. Es mi tiempo a veces personal, a veces voy con Celeste, no tanto porque a ella le hace daño la playa lamentablemente, pero a veces vamos juntos, ella tomando sus precauciones. Pero es el tiempo personal, válido, perfectamente válido, no te sientas mal por eso. Tiempo familiar, claro que sí, la esposa y los hijos demandan tiempo, demandan atención, pero no te olvides de tu tiempo con Dios. Dentro de tus 24 horas tienes que tomar conciencia de que a Dios tienes que darle tu tiempo. Y no porque Él lo necesite, sino porque tú necesitas aprender a darle tu tiempo al Señor. Y no estamos hablando de darle aquí al Señor 8 horas, de darle 16 horas. Estamos hablando de darle al Señor las 24 horas de tu vida, de tu día, constante y permanentemente. Entonces ahí tenemos que hablar del tiempo de comunión con Dios. Pregúntate, ¿cuánto tiempo pasas con Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en comunión con el Señor? ¿Qué de tu vida de oración? ¿Qué de tu vida de estudio de la palabra del Señor? Todo eso expresa el tiempo invertido para tu vida espiritual, para tu comunión con el Señor. O quizá al hacer un balance de tu vida espiritual descubres que estás en rojo, descubres que estás en déficit, porque no estás pasando tiempo con el Señor. Te contentas con venir a la iglesia una vez por semana y crees que eso ya es suficiente. Y no te das cuenta que el tiempo que Dios ha puesto en tus manos, que es breve, tiene que ser dispuesto a una comunión con el Señor cada día. Colosenses va a decir que todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, todo tiene que ser hecho en el nombre del Señor y para la gloria del Señor. Todo. Así que tú puedes estar en tu casa preparando el almuerzo, puedes estar en el micro, en el bus, yendo a trabajar o a estudiar, pero en todo momento estás en comunión con el Señor. Estás practicando la presencia de Dios. Estás gozándote en lo que Dios tiene para ti. Eso es mantener la comunión viva con Dios todo el tiempo. Si puedes disponer de 1 hora o 2 horas para encerrarte en tu cuarto y orar y buscar al Señor, amén, hazlo. Pero aún en las pequeñas cosas podemos tener comunión con el Señor. Es vivir las 24 horas del día conectados con nuestro Dios. Eso se llama una buena mayordomía del tiempo que Dios te ha dado. Pero en segundo lugar está la vida de servicio a Dios. No solamente tu comunión con el Señor, sino también tu servicio al Señor. Y aquí tenemos que preguntarnos cuánto tiempo le estoy dando al servicio y al ministerio a mi Señor. ¿Cuánto tiempo estoy dedicándole para servir al Señor? ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo en compartir el Evangelio con aquellos que no conocen al Señor? Estamos hablando del 1 por 1, ¿te acuerdas? ¿Ya tienes en tu mente esa persona a quien vas a compartirle el Evangelio? ¿Ya empezaste a orar por esa persona a quien vas a ayudarle a conocer al Señor, a que conozca la palabra y se bautice?
Eso va a requerir tiempo de parte tuya. Quizá tendrás que ir a buscarla a su casa, traerla a la iglesia, traerla a las clases bíblicas. Quizá tendrás que ir a visitar a su casa, invitarla a la tuya. Va a demandar tiempo. De eso se trata el 1 por 1. Administrar bien el tiempo de Dios para evangelizar. Tiene que ver con el servicio al Señor. No te conformes con venir a la iglesia una vez por semana y no hacer nada por tu Señor cuando Él ha hecho todo por ti. Al comenzar este año, sin duda es un excelente momento para evaluarnos y para hacer compromisos de servicio al Señor. Dios no te da el tiempo solamente para que lo uses en tus cosas. Él te da el tiempo sobre todo para que lo inviertas en el servicio al Señor. Porque la palabra del Señor dice en Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas, ¿qué cosa es? Sabio. ¿Te das cuenta la relación con la sabiduría otra vez? ¿Dónde está la sabiduría? En ganar almas. ¿A quiénes vas a ganar para Cristo en este año? Te estamos pidiendo solamente a uno, hasta que logre bautizarse, solo a uno. Y tendremos un hermoso problema de dónde meter a tanta gente. No interesa, ya veremos. Pero tráelos al Señor. Ahí está la sabiduría en el uso del tiempo, en ganar almas. Esa es la mejor manera de invertir el tiempo para el Señor. Yo te pregunto, ¿cómo estás usando el tiempo que Dios te ha dado? Un día estaremos en la presencia del Señor y ¿qué van a arrojar los archivos de Dios en cuanto a nosotros? ¿Qué va a decir el Señor en cuanto a la manera como usamos el tiempo? Cuando la computadora celestial arroje una impresión de nuestra vida, ¿tendremos déficit en el uso del tiempo? ¿O el Señor nos dirá, bien, buen siervo y fiel? Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si por alguna razón no empezaron todavía, es el momento para empezar. Dios es un Dios de oportunidades. Siempre el Señor está queriendo darnos una nueva chance. Así que hagamos el esfuerzo esta semana de cuidar nuestro cuerpo tal como lo hemos venido conversando. Hoy veremos lo que significa la mayordomía del tiempo. Otro aspecto importante que tenemos que considerar cuando hablamos de mayordomía, cuando hablamos de la buena administración. Así que vamos a hablar un poquito el día de hoy, los próximos minutos, acerca de lo que significa cómo administramos el tiempo que Dios nos ha dado. Si es que lo estamos haciendo bien o quizá estamos fallando en alguna área y tenemos que corregir y cambiar de actitud. Hay un refrán muy popular, ustedes conocen, que dicen que el tiempo es oro, ¿no? Incluso hay una entidad financiera, un banco, que ha sacado una publicidad que dice, el tiempo vale más que su dinero. ¿Qué les parece? Claro, están tratando de que la gente vaya menos al banco, hagan las operaciones por internet, por el cajero automático, se afilien al débito automático, todo. Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Tomen asiento, por favor. Un gusto poder saludarles en esta ocasión. Lindo tiempo de alabanza y ahora nos disponemos a meditar en la palabra del Señor y en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros
el día de hoy. Seguimos con nuestra serie sobre la mayordomía, nuestra serie que iniciamos la semana pasada. ¿Se acuerdan ustedes? Hablamos sobre la mayordomía del cuerpo y dijimos, entre otras cosas, que la mayordomía no es algo que empieza con una serie de obligaciones, con una serie de deberes que nosotros tenemos que hacer y cumplir. Dijimos que la mayordomía cristiana empieza con Dios. Y dijimos también que Dios es el dueño de todas las cosas, ¿verdad? Se acordarán ustedes. Y que la mayordomía cristiana, por ende, comienza con una comprensión, con un entendimiento de lo que es la gracia de Dios, lo que es el amor de Dios al habernos concedido todas las cosas, al haberlas puesto en nuestras manos y que teníamos ahora nosotros que administrarlo correctamente. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que vimos la semana pasada. De paso, ¿cuántos de ustedes no estuvieron el domingo pasado en la mañana? Levanten la mano, por favor. Varios de ustedes. Entonces es bueno poder hacer esta recapitulación para poder entender en qué consiste el tema de la mayordomía. Y hablamos acerca de la mayordomía del cuerpo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo les ha ido a ustedes en esta semana con este tema? ¿Cómo les ha ido con el aspecto de la vida moral, el tema de la salud, el tema de la apariencia? ¿Lograron hacer esos ejercicios que querían hacer para bajar un poquito la barriga? ¿O el único ejercicio que hicieron fue el de la cuchara? No se preocupen, no se frustren, porque se dan cuenta que el tiempo es algo tan valioso para la persona que cuanto menos tiempo una persona pase en el banco haciendo colas, será mejor para el banco y será mejor también para el cliente. Todos valoramos el tiempo. Todos cuidamos nuestro tiempo. Por lo menos deberíamos de cuidar nuestro tiempo. Pero ¿te has puesto a pensar en qué gastas el tiempo? ¿Te has puesto a pensar en qué estás invirtiendo el tiempo que Dios te ha dado? Yo encontré unas notas un poco curiosas respecto a este tema. Dicen que una persona promedio, al final de su vida, habrá pasado en total 3 meses solamente cepillándose los dientes. ¿Qué les parece? Es decir, que si tú sumas el tiempo que usas en cepillarte los dientes cada día, al final de tu vida, más o menos 3 meses habrás gastado solamente en cepillarte los dientes. Ahora, si tienes dentadura postiza, bueno, un poco menos quizá. ¿Sabes cuánto tiempo de nuestra vida vamos a pasar durmiendo? Aproximadamente 23 años de tu vida. O sea, cuando tú dices que has cumplido 70 años, en realidad de los 70 años, 23 te los has pasado durmiendo. En hacer diversas colas para el banco, para una gestión, ante algún ministerio. ¿Sabes cuánto tiempo pasa una persona promedio? Pasará un promedio de 500 días de tu vida, te la pasas haciendo cola. Y en consultar el reloj, solamente en mirar el reloj, dice que al final de nuestra vida habremos pasado 3 días consultando el reloj. Esto nos habla de que gastamos el tiempo para diversas cosas, usamos el tiempo. Hoy día para venir a la iglesia, ¿no es cierto? Te has levantado, te has bañado, te has cambiado, te has alistado, has invertido tiempo para venir a la iglesia. Has tenido que tomar tu mototaxi, tu carro o venir a pie, pero has tenido que calcular tu tiempo para poder llegar a la iglesia. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo estamos usando el tiempo que Dios nos ha dado? A veces decimos, es mi tiempo, pero no es nuestro tiempo. Como todas las cosas que Dios nos ha dado y como hemos dicho y hemos aprendido que el Señor es el dueño de todo, el tiempo no es nuestro, es de Dios, que nos lo ha dado para que tú y yo lo